Buenos días, iglesia. Un gusto verlos. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. El tema del sufrimiento ha sido un tema recurrente en esta carta, ¿no? Tal vez en este pasaje es la primera vez que Pedro lo va a tocar con más profundidad. Pero Pedro sabe que estos creyentes a quienes escribe enfrentan persecución sutil y a veces más abierta por su fe en Cristo, por su forma de vivir. Y el consejo de Pedro para ellos ha sido que siguen viviendo como Dios quiere, que busquen la santidad. Y hemos hablado de cómo deberían vivir en diferentes relaciones, ¿no? En la iglesia, en el gobierno, con los jefes, con los esposos, con las esposas. Y en el pasaje de hoy, Pedro da instrucciones quizás más generales, pero aún se centra en cómo vivir como cristianos en el sufrimiento por su fe. Bueno, en la iglesia es una cosa, ¿no? Al menos como queremos que sea, ¿no? Todos nos animamos, nos cuidamos, nos discipulamos, oramos los unos por los otros, nos ayudamos a dar muerte al en santidad y luego queremos llevar ese mensaje a quienes no lo han escuchado. Esa es la cultura que deseamos y por la que oramos en nuestra iglesia. Pero fuera de la iglesia ya es otra cosa, ¿no? Sabemos que vivimos en un mundo hostil a la fe cristiana. El mundo no nos ayuda a dar muerte al pecado, a crecer en santidad ni glorificar a Dios. Muchas veces el mundo que nos rodea no comprende nuestra fe, la odia o directamente quiere destruirla. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Cómo vivimos? Bueno, esta mañana vamos a ver tres cosas. Primero, vamos a ver la actitud cristiana en el sufrimiento. Después vamos a ver la respuesta cristiana al sufrimiento. Y después vamos a ver el ejemplo de Cristo en el sufrimiento. Pero primero queremos orar y pedir la ayuda de Dios. Oramos. Padre Santo, te necesitamos, Señor. Hay tal vez muchas cosas en nuestras mentes en este momento, muchos desafíos, muchas cosas que nos distraen, pero en estos momentos queremos enfocarnos en tu palabra, porque creemos que a través de ella nos hablas y queremos escuchar tu voz. Así que ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, entender y aplicar tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a comenzar en el versículo 8, que dice así. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendeciendo, porque fueren llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablan engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben,
sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, tenemos mucho por entender, ¿no? Bueno, el primer punto es que vemos la actitud cristiana en el sufrimiento. Y la primera palabra en el versículo 8 nos ayuda a ver que Pedro está terminando una reflexión sobre varias relaciones, ¿no? Dice en conclusión. Por eso a todos, no solo a los esclavos, no solo a los esposos o esposas, sino a todos los creyentes, le dice, sean todos de un mismo sentir. Y Pedro, en la bondad de Dios, ha dedicado tiempo a hablar sobre las diferentes relaciones humanas y cómo deberían vivir estos cristianos. Y digo en la bondad de Dios porque la Biblia reconoce que no todos somos iguales. Tenemos diferentes responsabilidades y roles. Claro que tenemos el mismo valor, dignidad y honor y responsabilidad ante un Dios santo, ante el Evangelio. Pero algunos son jefes, otros empleados, algunos son gobernantes, otros ciudadanos normales. Algunos son esposos y otras esposas. Y en la bondad de Dios, Pedro nos ayuda a estos creyentes y a nosotros a reflexionar sobre cómo vivir a la luz de esas realidades. Pero creo que podemos ir demasiado lejos en la otra dirección y empezar a dividirnos. Bueno, yo soy jefe, entonces no puedo estar con estos comunes, ¿no? Algo así. Así que Pedro dice que en la iglesia, en la comunidad de fe, estamos unidos. Tenemos un mismo sentir. No el mismo sentir que el mundo tiene o la cultura tiene, pero la unidad en torno a Cristo y sus enseñanzas. Y esto es lo que llevará a la gente a preguntarnos sobre la esperanza que hay en nosotros, como vamos a ver en un momento. Una de las características distintivas de la fe cristiana de la Iglesia debería ser que acá, desde diferentes orígenes, países, diferentes niveles socioeconómicos, diferentes niveles educativos, diferentes culturas, idiomas, carreras profesionales, estamos unidos en Cristo. Que cuando alguien entra a nuestra iglesia, no diga, todas estas personas están juntas porque son del mismo nivel económico o son del mismo partido político. No. Lo que debería definir nuestra unidad es Jesús. Un mismo sentir. Y esto
es importante en el contexto del sufrimiento, para que ningún grupo empiece a creer que, bueno, todos sufrimos, pero nosotros más que ustedes, ¿no? No, sufrimos juntos. Tenemos un mismo sentir. Y podemos tener este mismo sentir si somos compasivos, como dice. De nuevo, sufriendo juntos, fraternales, algo más que nos lleva a la unidad. Misericordiosos, un espíritu humilde. Y quizás ahí está la clave, ¿no? Humildad. La unidad en la iglesia nunca va a funcionar si no tenemos un espíritu humilde. Porque estos diferentes grupos que hay en la iglesia querrán demostrar su importancia sobre los demás. Y es interesante porque hoy en día la idea de la humildad en general es un rasgo positivo, ¿no? Cuando decimos, incluso fuera de la iglesia, que alguien es humilde, es algo positivo que estamos diciendo. En el gran debate sobre quién es mejor, Messi o Ronaldo, bueno, ya sabemos la respuesta, ¿no? Pero otros dicen, bueno, Ronaldo parece más orgulloso y Messi más humilde, ¿no? Entonces, incluso en nuestros días, la idea de humildad, de que alguien es humilde, es algo positivo, un rasgo atractivo. Pero en el contexto de Pedro y el mundo greco-romano, la humildad no era un rasgo positivo. Solo los esclavos eran humildes. Solo el cristianismo ha hecho de la humildad algo positivo en la cultura. Entonces, lo que Pedro pide acá es un estándar muy alto. Y podemos leer estas palabras muy rápidamente. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde. Podemos leer estas palabras y pasarlas por alto. Pero seamos honestos, es un estándar muy alto. Porque en medio del sufrimiento, dice Pedro, manténganse unidos, compasivos, mostrando amor fraternal, misericordiosos, humildes. Esa es la actitud de los cristianos en tiempos de sufrimiento. Y también tiempos no de sufrimiento. Pero eso no es todo. Versículo 9. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Pedro dice, hay que evitar venganza. ¿Alguna vez has visto a un niño acercarse a otro y quitarle el juguete? Sí. ¿Qué hace el otro hijo, el otro niño? Bueno, intenta quitárselo de nuevo. Mal por mal, es como funcionamos. En nuestro estado caído, pecaminoso, así somos. 2000 años después de que Pedro escribió esta carta, seguimos igual, ¿no? Creo que Dios me está enseñando a través de este pasaje porque nuestros vecinos llevan más que un año haciendo obra en su casa. Y todos los días, golpes, golpes, golpes. Cuando estoy ahí en mi escritorio tratando de concentrarme, no puedo, entonces estoy pensando en cómo puedo devolver el mal, ¿no? Así somos. Así somos. Si alguien en nuestro trabajo nos insulta, ¿qué queremos hacer? Devolverlo. Pedro les dice a estos creyentes, a los que han nacido de nuevo a una nueva esperanza, que deben responder de manera diferente. En lugar de devolver el mal o el insulto, hacemos lo contrario, bendecimos. Eso es lo que vimos en las instrucciones a los siervos con sus amos injustos. No solo no lo devuelvas, sino que demuestras paciencia y respeto. Incluso Jesús dijo,
Amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insulten. Qué difícil. De hecho, dice Pedro, fueron llamados a este. Y al vivir así, dice Pedro que recibimos la bendición de Dios, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Después Pedro cita el Salmo 34, el Salmo que leímos al principio, diciendo, el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios no hablan engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Bueno, ¿qué quiere decir Pedro con este salmo? Tanto a estos creyentes como a nosotros. Bueno, él reconoce que vivir como cristianos en este mundo, donde prácticamente todos devuelven mal por mal, insulto por insulto, es contracultural. Parece imposible. Pero Pedro dice que así es como Dios quiere que viva su pueblo. Y cuando vivimos según el diseño de Dios, somos bendecidos. Eso fue lo que vimos la semana pasada al hablar del diseño de Dios para el matrimonio. Lo que dice Pedro es contracultural, pero el diseño y la voluntad de Dios siempre son mejores y siempre conducen a la bendición. Y antes de que alguien piense, bueno, obedezco y por lo tanto Dios me debe una vida buena o una vida cómoda, bendecida. A veces, la obediencia a Dios lleva a las bendiciones materiales. Pero, ¿cuál es la situación actual de estos creyentes? ¿Qué tipo de bendición tienen? Extranjeros, peregrinos, perseguidos por su fe, sufriendo, tratados injustamente por el gobierno, por sus jefes. Entonces, ¿qué tipo de bendición tienen ellos? O sea, no es una bendición superficial. Sabemos que las bendiciones de Dios llegan de diversas maneras. Puede que signifique sufrimiento o no. Puede que signifique bendición material o no. Pero siempre significa bendición espiritual. Porque vivir según el diseño de Dios siempre es mejor, hermanos. Ya sea que recibamos esa bendición en este vida o en la venidera. Y si no sos creyente, yo quiero ser claro, porque seguir a Jesús por fe no significa que tu vida será fácil, ni que siempre tendrás salud, riqueza. El testimonio de cada persona en este salón va a mostrar eso. El testimonio de estos creyentes también lo mostrará. Pero si seguir a Jesús significa que tus pecados pueden ser perdonados. Ese sentimiento de culpa que llevas puede ser borrado. Los deseos que sentís que son malos, pero que parece que no podés hacer nada al respecto, pueden ser superados siguiendo a Jesús en arrepentimiento y fe. Pero mire que esto es la diferencia. Buscar parecer espiritual o religioso por algunos beneficios percibidos no es de lo que se trata el cristianismo. El cristianismo se trata de seguir a Jesús. No importa lo que Él me llame a dejar atrás y no importa lo que Él me llame a soportar en esta vida.
si querés experimentar el tipo de vida que estos creyentes tenían, donde en medio del sufrimiento podrían hablar de ser bendecidos por obedecer a Jesús, te invito a seguir a Jesús. Eso siempre, seguir a Jesús, siempre significa alejarse de algo, dejar algo atrás. Pero en Jesús hay verdadero gozo, hay verdadera bendición. Entonces, hermanos, esta es nuestra actitud como creyentes en medio del sufrimiento, un espíritu de unidad en la iglesia, el deseo de vivir como Dios nos ha llamado a vivir, sabiendo que siempre trae bendición, de alguna forma. Bueno, vamos al segundo punto, que Pedro, de manera similar, se centra en cómo responder al sufrimiento. El versículo 13 nos recuerda que la esperanza que tenemos en Cristo por la eternidad nos lleva a no preocuparnos demasiado por lo que alguien en esta tierra puede hacernos. Dice, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? ¿Qué pueden realmente hacer? Nos hace recordar las palabras de Jesús en Lucas. Dice, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de eso no tienen nada más que pueden hacer. Y esta es una respuesta verdaderamente cristiana al sufrimiento, ¿no? A lo largo de la historia de la Iglesia encontramos innumerables historias de personas que ante el martirio han demostrado esta misma actitud. Una vez más, Pedro aclara la razón del sufrimiento. No es por una acción pecaminoso que merezca castigo. Pedro dice en el versículo 14, si sufren por causa de la justicia, por hacer lo bueno, por vivir como un evangelio, si sufren por estas cosas, son bendecidos. Dichosos son, dice. Entonces, la primera respuesta al sufrimiento es no tener miedo. Esto parece desafiar todo sentido común, ¿no? Pero si seguimos leyendo el versículo 15, vamos a ver que una vez más Pedro, ante situaciones que parecen imposibles de superar para los cristianos, él nos señala a Jesús. No teman, dice el versículo 15, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Estén preparados para presentar una defensa, dice. Y este versículo se usa y cita mucho cuando hablamos del estudio de la apologética, ¿no? Y eso es bueno. La apologética es como tener una defensa razonada de una doctrina o creencia en particular, ¿no? Entonces es bueno tener argumentos que respalden nuestra creencia, por ejemplo, de que Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Está bien. Pero en este contexto, la idea de que los no cristianos quieren entender la esperanza de estos creyentes, o sea, entonces con claridad, con mansedumbre, reverencia y buena conciencia, estos creyentes deberían poder explicar a los no creyentes por qué tienen esta esperanza. O sea, no solo a otros cristianos, sino también a los de afuera, a los no creyentes. ¿Por qué tienen la esperanza que tienen en situaciones que normalmente causarían desesperanza? Bueno, ¿y cuál es la esperanza de estos creyentes? Que Cristo Jesús los ha salvado de sus pecados. Les ha dado nueva vida y les ha prometido una herencia eterna. La salvación de sus almas, dijo Pedro en capítulo 1.
Y ya hablamos de esto antes, pero Pedro no llama a estos creyentes a ninguno de los dos extremos. Un extremo, como aislarse completamente de la sociedad y nunca interactuar con los incrédulos. Pero tampoco los llama a rebelarse y como matar el opresor. En cambio, los llama a vivir su fe en Jesucristo de tal manera que otros noten la diferencia y cuando pregunten estén listos para responder con el Evangelio. Sí, porque la respuesta a por qué tienen esta esperanza es Jesús. Entonces la idea es que siempre debemos estar listos para compartir el Evangelio. Y acá, iglesia, debemos parar y hacernos dos preguntas de reflexión. Primero, ¿vivís vos de tal manera, con tu esperanza puesta en Jesús, que otros te preguntarían por qué vivís de manera diferente? Segundo, ¿estás preparado para responder a esa pregunta? ¿Podés explicar que gracias a que Jesús vivió, murió y resucitó para perdonar pecados y salvar a su pueblo, tenés esperanza? ¿Podés hacer eso? Si realmente tu respuesta es, no sé si puedo, no estoy acá para reprenderte, ¿no? De hecho, ¿recuerden cómo respondió Pedro la primera vez que le preguntaron sobre su relación con Jesús? ¿La segunda vez que le preguntaron? ¿La tercera vez que le preguntaron? ¿Qué dijo Pedro? ¿Respondió bien a la pregunta? No, mal respondió. No solo no estaba listo para presentar una defensa, sino que negó a Jesús. Entonces, no estoy para reprenderte, pero sí diría que la Biblia te llama, como cristiano, a compartir la esperanza de Jesús con el mundo. Así que puedes hablar con uno de los ancianos o el líder de tu grupo pequeño y podemos darte un libro, otro recurso, para que tengas la confianza de compartir el Evangelio con claridad, con mansedumbre y con reverencia. Y Pedro dice que responder así, con claridad, con mansedumbre, con reverencia, tiene un propósito. Quienes quieren hablar mal de vos se queden sin palabras, dice. Se sienten avergonzados. Es decir, hermanos, que tenemos un testimonio poderoso si respondemos así. Y una vez más, Pedro conecta la experiencia de estos creyentes, incluso su sufrimiento, con el plan soberano de Dios. ¿Se acuerdan en el capítulo 2, versículos 20 y 21? Leímos esto. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, los soporten con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soporten con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito han sido llamados. Y acá en el versículo 17 del capítulo 3 hay algo similar. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. O sea, sufrir por hacer el bien, por vivir como Cristo, por compartir el Evangelio, no es una sorpresa para Dios. De hecho, si sufren por su fe, les dice Pedro a estos creyentes, pueden estar seguros de que es parte de la voluntad de Dios. Un bálsamo para el alma de quienes sufren, ¿no? Dios no se sorprende ni está ausente. Sin embargo, estamos de acuerdo de que sufrir por hacer el bien es injusto.
¿Por qué y cómo podemos soportar el sufrimiento por hacer el bien? ¿Cómo podemos afrontar este tipo de injusticia? Y la respuesta de nuevo de Pedro es, miremos a Jesús. Y vemos el ejemplo de Cristo en el sufrimiento, versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Evangelio puro, hermanos. ¿Cómo podemos soportar la injusticia por hacer justicia? Recordar que eso es exactamente lo que hizo Cristo. Es injusto que quienes hacen el bien a veces sufren persecución, ¿sí? Pero si Jesús, el justo perfecto, no hubiera sufrido por la injusticia de otros, no habría esperanza ni salvación. Jesús murió una vez por los pecados, dice Pedro. El justo por los injustos. El glorioso intercambio. Jesús, el justo, murió por los pecados de su pueblo, los injustos. Él recibió lo que yo merecía, la muerte, y yo recibí lo que él merecía, ser declarado justo por Dios. Y Jesús hizo todo esto para llevarnos a Dios, para hacernos justos ante el Dios Santo del universo. Esta es la esperanza que tenemos como creyentes, que la muerte de Jesús pagó el castigo por mi pecado, y el Dios Santo me declara justo por la obra de Jesús. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Bueno, desde acá en este pasaje y adelante, este capítulo es difícil de entender. Creemos nosotros en la doctrina de la claridad de las Escrituras, que significa que la Biblia en asuntos de nuestro estado ante un Dios santo, cómo buscar perdón de nuestros pecados, cómo vivir como cristianos, todo esto es claro en la Biblia. Pero eso no significa que todos los pasajes sean igualmente claros o que no haya pasajes que requieren más esfuerzo para entender. Fue el apóstol Pedro que dijo que en las cartas de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender. ¿Se acuerdan de este pasaje? Y ahora queremos decir a nuestro amigo Pedro que debería mirarte en el espejo, ¿no? Él también tiene algunos pasajes que son difíciles de entender. Pero también creemos que hay verdades importantes en estos versículos, así que esforcémonos, hermanos, por comprenderlo. Dice Pedro que Jesús murió en la carne, pero fue vivificado en espíritu, espiritualmente. Y versículo 19 nos dice algo que Jesús hizo en ese mismo ámbito espiritual. Versículo 19. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, ¿qué significa? El panorama general es el siguiente. Pedro conecta la experiencia de estos creyentes, estos peregrinos, con la experiencia de Noé en el Antiguo Testamento, ¿no? En la historia de Noé hay un juicio inminente. Pero Dios ofreció esperanza en el arca que Noé y su familia estaban construyendo. Dios tuvo paciencia con estas personas, pues ellos presenciaron la construcción del arca, o sea, vieron con sus ojos el plan de salvación de Dios. Y de esa manera Jesús, en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pedro dice de que, de alguna manera, a través de Noé, Jesús, en el Espíritu, predicaba a estas personas.
a estas personas desobedientes. Hoy, esas personas desobedientes son espíritus encarcelados. Pero en otros tiempos simplemente estaban perdidos, desobedientes. Y en ese momento Jesús predicó a ellos. Pero ellos rechazaron la salvación que Dios les ofrecía y ahora no hay esperanza para ellos. Por eso son espíritus encarcelados. Pero Dios, en su misericordia, dice Pedro, salvó a 8 personas a través del agua. Bueno, ¿estamos bien hasta este momento? Más o menos, vamos bien. Todo se aclara si entendemos que Pedro está comparando las situaciones de estos dos grupos, Noé y su familia, y estos creyentes acá en Pedro. Ambos son minorías en situaciones hostiles. Noé, un hombre justo en medio de la maldad, estos creyentes llamados a ser santos, los dos esperando la salvación de Dios, los dos predicando el mensaje de la salvación de Dios a través de Jesús. Y la salvación de Noé, dice Pedro, y su familia, se manifestó al pasar por el agua. Pasaron de muerte a vida pasando por el agua, al fin del versículo 20. En lo cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. O sea, el agua en sí no los salvó, sino el arca, ¿no? Dios usó el arca para salvarlos. Y nosotros también, dice Pedro, pasamos por el agua en nuestro bautismo. También nosotros pasamos de la muerte a la vida pasando por el agua, versículo 21. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿el bautismo nos salva? Bueno, es importante recordar que Pedro usa una palabra importante acá. Dice, correspondiendo a esto. El agua del bautismo es como las aguas del juicio, como las aguas del diluvio en la historia de Noé. Las aguas del diluvio fueron el juicio de Dios por los pecados del pueblo. Y la verdad es que nosotros merecemos lo mismo. Y el bautismo por inmersión lo demuestra, ¿no? Obviamente Pedro era un bautista, ¿no? Porque habla de el bautismo por inmersión. O sea, salir de las aguas del bautismo corresponde a ser salvo a través de las aguas del diluvio. Pasamos de la muerte a la vida. Somos resucitados para vivir una nueva vida. Noé y su familia huyeron al arca para llegar sanos y salvos a través de las aguas del juicio. Nosotros huimos a Cristo para llegar sanos y salvos a través de las aguas del juicio representadas por el bautismo. Y simplemente para aclarar que creemos, y la Biblia enseña que la salvación es solo por la fe en Jesús. Si agregamos un requisito o una obra, ya hemos cambiado el Evangelio. Entonces, esto incluye el bautismo, pero eso no es lo que Pedro intenta decir. De hecho, él mismo lo aclara. De nuevo, versículo 21. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesús. O sea, no es el acto físico del bautismo lo que te salva, sino una súplica a Dios para tener una buena conciencia
Y todo esto viene mediante la resurrección de Jesucristo. El bautismo ahora te salva, no la ceremonia física externa del bautismo, sino la realidad espiritual interna que representa el bautismo. De nuevo, ¿qué es la realidad espiritual que representa el bautismo? Bueno, Romanos 6:4 nos ayuda a entender eso. Dice, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y esta realidad, lo que el bautismo representa, sí nos salva. Entonces Pedro usa la historia de Noé y como Jesús de alguna manera predicó a través de él a quienes enfrentaban el juicio. Y en los días de Noé la mayoría rechazó este mensaje de salvación. Y así, a estos peregrinos, Pedro les dice, ustedes también, por el poder de Jesús obrando en ustedes, están predicando el Evangelio a quienes enfrenten el juicio. Personas hostiles, personas que los hacen sufrir por su fe. ¿Y saben qué? La mayoría va a rechazar el mensaje de Jesús. Pero no teman, porque así como Dios fue fiel a salvar a Noé y a su familia, también los salvará a ustedes. Hermanos, como mínimo, esta conexión que hace Pedro entre Noé, el arca y nuestro bautismo debería hacernos valorar más nuestro bautismo. Pedro, de nuevo, lo relaciona con el diluvio y el arca. Y, bueno, no tenemos tiempo ahora, lamentablemente, pero sería un estudio muy interesante ver las veces en la Biblia cuando el pueblo de Dios tiene que pasar por agua por su salvación. De la muerte a la vida pasando por el agua, ¿no? Pensando en la salida de Egipto, la muerte, para ir a la tierra prometida, pasen por qué? Por agua, ¿no? Bueno, ni hablar de Apocalipsis, hay muchas referencias, ¿no? No tenemos tiempo, pero interesante. Y esto es lo que pasó con Noé y su familia. Pasaron por agua, de la muerte a la vida por agua. Y sin duda, Noé y su familia recordaron durante el resto de sus vidas este evento. Contaron a todos lo que pasó. Y nosotros también podemos hacerlo con nuestro bautismo. De hecho, Martín Lutero, ya estamos en octubre, así que tenemos que citar Lutero, ¿no? Pero él dijo, cuando te lavas la cara, recuerda tu bautismo. ¿Por qué dijo eso? Es como cuando tengas dudas, recuerda tu bautismo. Nuestra confesión de fe dice, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo a fin de que sea para el bautizado, o sea, tiene un propósito en nosotros, a fin de que sea para el bautizado una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, una señal de estar injertado en Él, del perdón de pecados y de darse a sí mismo a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Entonces, hermanos, recordemos nuestro bautismo. Pedro, terminando esta sección con Jesús como ejemplo en el sufrimiento, el que soportó la injusticia por nosotros para llevarnos a Dios, termina esta parte diciendo, este Jesús, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que
le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. El mismo Jesús que murió por nosotros, por su pueblo, el justo por los injustos, el que nos rescató de la muerte espiritual a la vida espiritual, es el mismo que nos resucitará de la muerte física a la eternidad con Él en el cielo. Y Pedro termina este capítulo, esta sección, como diciendo a estos creyentes, hermanos, no lo duden, porque este mismo Cristo está a la diestra del Padre y tiene poder sobre todos los ángeles, todas las autoridades y potestades. Es decir, hermanos, que Jesús es victorioso. Así que por ahora, por un breve tiempo, como dijo Pedro antes, podríamos ser llamados a sufrir. Pero lo hacemos con la actitud de Cristo, respondemos como Cristo lo hizo y no tenemos ni dudamos, no tememos ni dudamos porque Él es victorioso y muestra que tiene poder sobre todo. Y así como Él resucitó de entre los muertos, también lo seremos nosotros. Amén. Versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Oramos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos cómo responder en frente de la persecución, del sufrimiento. Ayúdanos a tener esta actitud, ayúdanos a responder así, estar siempre listos para presentar una defensa por la esperanza que hay en nosotros. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por nuestro bautismo, que nos recuerda que nos llamaste de la muerte a la vida por la resurrección de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a confiar en Él. Oramos en su nombre. Amén.